Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como cada semana es un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestra sede, también a nuestro público que se encuentra en la transmisión vía Facebook y el día de hoy al doctor Lira que lo tenemos en nuestra sesión vía Zoom. Pues vamos a dar inicio a una sesión más de nuestra Cátedra Patrimonio Histórico Cultural. Voy a dejarle los micrófonos al doctor Macín, coordinador de este ciclo, junto con el doctor Lira. Del ciclo México en sus barrios, San Juan Moyotlán y la Academia Mexicana de la Historia. Como todos ustedes saben, hemos estado durante todos los lunes del mes de febrero recorriendo las épocas, recorriendo el barrio de San Juan Moyotlán, viendo el vestigio de la fachada que es símbolo y acceso de esta casa de estudios de la Academia Mexicana de la Historia, y hoy tengo el honor y el gusto de presentar a ustedes a nuestros conferenciantes de esta tarde. Ambos son amigos queridos, colegas, que nos brindan y nos honran de veras con su presencia porque son funcionarios muy ocupados ambos, y los dos, tanto Julieta García como Antonio Mondragón, trabajan y se desempeñan para el Departamento de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Marta Julieta García es historiadora y museóloga, ha desempeñado actividades de investigación, curaduría, museografía, gestión, atención a públicos en varios museos de México, como el Nacional de Antropología, el Nacional de San Carlos, el Museo Sumaya, el Nacional de Culturas Populares y el de la Ciudad de México. Participó asimismo en el proyecto de creación del Museo de Arte Popular. Cuenta Julieta García con publicaciones sobre instituciones hospitalarias en Nueva España, sobre patrimonio cultural, y ha realizado labores docentes en diversas universidades del país. Actualmente, Julieta García cursa el doctorado en Historia en el posgrado de la UNAM y trabaja como subdirectora de investigación en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, al que me he referido, donde coordina investigaciones sobre inmuebles históricos y organiza la sistematización del Centro de Documentación, es decir, el archivo, conformado por fototeca, biblioteca y archivo histórico. Voy a reconocer de antemano mi agradecimiento con la profesora Julieta García por toda la ayuda que nos brindó hace ya varios años en el archivo a su cargo para hacer la investigación acerca de la fachada, el traslado, de lo que hablamos la semana pasada. El doctor Antonio Mondragón Lugo cursó los estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el título de arquitecto con la tesis Museo de Arte Popular en la ciudad de Oaxaca. Cursó estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, obteniendo el título de maestro con la tesis Método para la incorporación del patrimonio a los planes de desarrollo urbano, el caso de Tlalmanalco, Estado de México, el gran convento dominico que todos conocemos. Dentro del INAH participó en el proyecto de restauración del exconvento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca, en el programa emergente de rehabilitación de inmuebles arqueológicos, históricos y artísticos afectados por los sismos de 1999 en el estado de Oaxaca y en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Actualmente, Antonio Mondragón se desempeña como director de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Pues sin más, los dejo con nuestros conferenciantes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos quienes nos
siguen aquí de manera presencial y también en la transmisión de Facebook. Y antes que nada queremos agradecer a los organizadores de este ciclo el habernos permitido hacer un cambio con la consabida reorganización del programa, que implicó esto. Teníamos nosotros que participar la semana pasada y lo estamos haciendo ahora, pero creemos que, bueno, salvo esa inconveniente, no alterar demasiado el propio programa. También, bueno, gracias por habernos invitado, y sí, para nosotros es muy importante retomar lo que se ha venido contando de esta zona desde esos momentos prehispánicos, luego todo lo que implicó la organización en los siglos del periodo virreinal y del siglo XIX, y enlazar con lo que ha sucedido en el siglo XX, que muchas veces parecería como que esta ya no es etapa de interés para el instituto, pero sí lo es, precisamente por la transformación de la zona. Yo me preguntaba cuando empezamos a plantear este estudio y este título sobre el patrimonio que ha estado construido y los diferentes usos en este jardín que todos conocemos como Carlos Pacheco, y que pues podríamos haberle titulado como de un barrio indígena señorial, no sé, a una zona B de monumentos históricos, que parecería como que se está menospreciando, cuando el asunto es, o la intención de haberlo titulado de esta manera, es todo lo contrario, es incluir y es sistematizar y organizar y reconocer los inmuebles que efectivamente están construidos en este lugar, ¿no? Pero entonces iniciamos un poco sobre qué es una zona de monumentos, ¿no? Porque el centro histórico de la Ciudad de México, o los centros históricos, muchos de ellos en este país tienen esa denominación de zona de monumentos históricos, reconociendo e identificando y por supuesto estudiando los monumentos que en ella existen, algunos evidentemente notorios. Cuando hablamos del centro histórico de la Ciudad de México, pues nos recordamos inmediatamente quizás la Catedral, el Palacio Nacional, Bellas Artes, aunque no es un monumento histórico de acuerdo con la ley, pero damos cuenta de estos edificios que son, además de muy grandes, pues eso, un poco el sentido de monumental en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, la zona de monumentos históricos hacia el año del 72 del siglo XX fue definida por la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos como un área que incluye varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o bien vinculado a ese territorio a hechos históricos de relevancia para el país, que deben ser decretados mediante una declaratoria, y esta declaratoria o este documento solo lo puede emitir el Ejecutivo Federal. Ya uno de los arquitectos que impulsó y que tiene muchos documentos escritos sobre estos temas, el arquitecto Salvador Díaz Berrio, decía que estas declaratorias que van encaminadas a hacer el decreto, estos estudios, son programas pioneros que generan una importante cantidad de escritos para la conservación del patrimonio cultural. De tal manera que cuando se emitió esta ley que mencionaba yo hace rato, estos elementos comprendidos en la extensión territorial de la zona de monumentos no solamente son elementos que tienen implícito la arquitectura y el análisis individual de cada una de las construcciones de las que están incluidas en la zona, sino que se deben establecer unas delimitaciones muy claras con un listado también muy
acuicioso de los bienes para hacer las declaratorias correspondientes. Los factores que toma en cuenta esta ley y que por fortuna muchos de ellos están resguardados en el Archivo Histórico y Planoteca Jorge Enciso, que ya mencionaba el doctor Massín, que es un archivo abierto al público que se encuentra en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y que donde tenemos expedientes conformados por documentos, así desde oficios hasta definiciones, papeles de trabajo, fotografías. También tenemos la fototeca, que es este archivo fotográfico importante, sobre exclusivamente monumentos históricos o, en su caso, de monumentos inmuebles que estén dentro de una zona de monumentos. Por lo tanto, ahí en ese expediente que ustedes pueden ver ahora en pantalla, pues una hoja del expediente conformado como Centro Histórico Monumental de la Ciudad de México y sobre todo enfatizar en las normas y restricciones para la restauración del Centro Histórico de la Ciudad de México que se hizo en 1984. Y aquí, bueno, viene a reafirmar, digamos, una de las fotografías de los trabajos que se han estado, de las intervenciones que se hacen en los inmuebles. Digamos que lo que marca la ley, o sea, debe tomarse en cuenta diferentes factores para integrar una zona de monumentos. Lo que marca la ley, que ya mencionaba yo así muy rápido, es precisamente esa presencia de patrimonio cultural inmueble en un área determinada. En la Ciudad de México, pues lo que antes era la ciudad, lo que ahora conocemos como el centro histórico, pues a veces, insisto, es muy fácil cómo se notan esos inmuebles y sobre todo ver qué valores tiene, tanto cuantitativos como cualitativos, y que estén ligados a esos hechos pasados. Pero también hay otros elementos que se deben tomar en cuenta que a veces pues es donde la acción del instituto cuesta más trabajo definir porque se refieren a la traza, a la volumetría, a la tipología y a su relación con el entorno natural. Nuevamente me refiero al arquitecto Díaz Berrio, que ya en 1987 trataba de organizar una clasificación de ciudades históricas. Ahí no menciona como zona de monumentos, sino como ciudades históricas, que de acuerdo con su ubicación geográfica, su tamaño y la función que originalmente cumplían, hayan sido decretadas como zonas de monumentos o que cuenten con estudios para su declaración. De más de 70 que él identificó, prácticamente la mitad cuentan con esa declaratoria. Por lo tanto, digamos que esa metodología ha sido importante para llevarla a cabo y definir. Ya hacia 1986 se expidieron algunos decretos. Por ejemplo, en 1974 se había identificado la zona de monumentos históricos de San Cristóbal de las Casas, pero en 86 fue la primera vez en donde se derogó el decreto de 74 de esa zona y se emitió este nuevo porque incluía un polígono de protección, que es el famoso, que es conocido para todo el mundo como el famoso perímetro B. Digamos que entonces esta de 84, de 85, la de Ixcateopan fue la primera, porque la que se había emitido se derogó y se emitió hasta el 86. Pero es interesante, de las 60 zonas decretadas que actualmente tiene el país, 6 están aquí en la Ciudad de México y una de ellas es esta, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Voy a mencionar nada más las otras, pero hoy es preciso que solo nos centremos en la del Centro Histórico.
En el 80, el 11 de abril, se declaró este centro histórico de la Ciudad de México. En el 86 fueron varias, todas en el mes de diciembre, una que comprende Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, otra Tlalpan, la tercera Azcapotzalco y la cuarta de ese año Villa Álvaro Obregón. En 1990 se declaró Coyoacán como zona de monumentos históricos. Digamos que lo que comparten estas localidades es que todas rodean de alguna manera a la Ciudad de México, todas ellas tienen vestigios prehispánicos y además conservan parte de esa traza de las antiguas ciudades. Y la imagen urbana está conformada por diversos inmuebles, tanto civiles, religiosos, que se han ido transformando en el tiempo. La arquitectura, digamos que ha sido un reflejo de estos valores de época y que se puede encontrar morfologías desde esa época prehispánica hasta el siglo XX. En este centro histórico, digamos que es un ejemplo representativo de la construcción de una ciudad que, a pesar de las condiciones adversas del terreno, la gran mayoría de estas zonas pues trascienden su ámbito local por esa importancia que tiene. Nuevamente quiero referirme al arquitecto Salvador Díaz Berrio para mencionar lo que encontramos en este archivo, que fueron estos documentos. Digo, hay muchos más, pero sobre todo quiero destacar estos, que en 1973 Díaz Berrio le envía al arquitecto Sergio Saldívar un plano con la propuesta de delimitación de la zona histórica monumental, con los monumentos catalogados hacia 1939 y que definía él como una zona A, que, cito al arquitecto, agrupa el mayor número de edificios históricos conocidos y estudiados, motivo de una primera declaratoria. Y en una zona B, que también él propuso, incluyó el área ocupada por la ciudad hasta 1900, con edificios históricos aún no estudiados y que serían motivo de una segunda declaratoria. El arquitecto Saldívar lo envió a su vez al secretario de Obras, es decir, las gestiones normales del entonces Distrito Federal, y el licenciado Roberto Ríos Elizondo, que era el secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, le respondió que en los planos no se habían especificado restricciones o limitaciones que se pretendían establecer en esa zona monumental y que pues podrían impedir la realización de los planes de desarrollo urbano de la ciudad, los que ya tenía preparados el Departamento del Distrito Federal. Por lo tanto, propuso una serie de mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para determinar conjuntamente cuáles serían esas restricciones y modalidades para que fueran procedente proteger el patrimonio monumental de la ciudad. Así, bueno, se llevaron a cabo estas diferentes mesas y dieron por resultado un estudio de las calles que forman las manzanas comprendidas entre República de Uruguay y Regina, desde San Juan de Letrán hasta Anillo de Circunvalación, conocido entonces como la zona monumental centro de la Ciudad de México. Esto iba a ser una primera etapa de estudio que la encabezaba el arquitecto Ignacio Angulo Villaseñor. Y este documento dio pie a un anteproyecto de considerando para el decreto de la zona de monumentos de la Ciudad de México, que en 1986 ya también tenía una propuesta de lineamientos, que es lo que estamos viendo en las imágenes, lineamientos generales para el reglamento de la zona de monumentos de la Ciudad de México. Este análisis se hicieron una serie de propuestas metodológicas para estructurar o con la idea de estructurar un ordenamiento de la zona de monumentos de la Ciudad de México. Entonces, como ven, no es nada más identificar edificios históricos, hacerle un listado y proponerlos, sino hay que hacer una serie de estudios, una serie de lineamientos en donde la finalidad sea el ordenamiento de estas zonas. Bueno, aquí voy a terminar por este momento y el arquitecto Mondragón continúa con otra parte de la explicación.
gracias, Julieta. Buena tarde nuevamente a todos. Y bueno, yo también quiero reiterar el agradecimiento por esta invitación, por la gentileza del doctor Óscar Macín de pues hacernos partícipes de este ciclo. Y nosotros aquí lo que planteamos con esta charla es un poco, sí, digamos, esta visión o tomar este recuento que se ha hecho de la historia de este lugar, digamos, este lugar entendido pues como un barrio, como un cuadrante, como un sector de la ciudad, pues que tiene un origen indígena, digamos, ya sea abordado en las charlas anteriores con mayor profundidad, y lo que ha sucedido también a lo largo de esta historia, digamos, del periodo virreinal, del periodo independiente. Nosotros, pues sobre todo queremos como hacer este planteamiento de tanto en el espacio y en el tiempo, de en dónde se encuentra, digamos, en términos de sus valores patrimoniales, centrándonos, por supuesto, en la parte material, ¿no? Para no ir o no abrir mucho más el tema en cuanto a valores inmateriales, pero sobre todo en este patrimonio edificado que es muy rico, que es muy vasto y es muy interesante. Entonces, simplemente hacemos un breve recuento, digamos, o ponemos poco o tratamos de visualizar de qué va, digamos, en qué consiste esta riqueza patrimonial de este lugar. Y yo creo que sí, en la siguiente para ver este plano, que es precisamente el de la zona de monumentos históricos, ya como lo contextualizó la maestra Julieta, que es, digamos, la delimitación oficial de un espacio que tiene unas características determinadas, del cual pues se reconoce una serie de valores, y pues que se definen como en estos dos perímetros, ¿no? Como un perímetro A, que pues se podría entender como el que tiene una mayor relevancia en términos históricos, arquitectónicos, lo cual, bueno, pues puede resultar muy evidente, y un perímetro B, que entonces parecería que, bueno, pues que tiene ya una serie de valores distintos o tal vez secundarios. Y nosotros aquí un poco lo que tratamos de decir es que no son tan, podrían reconocerse como valores, como una importancia que no necesariamente sería secundaria, es decir, es también habría que hacer también una valoración de este borde, digamos, del centro de la ciudad, mucho más pertinente. Y entonces, bueno, pues, pero vaya, en términos así estrictamente normativos, pues así es como están definidos estos perímetros, en los cuales, bueno, pues sí hay una serie de restricciones, pero pues más allá de estas restricciones hay también una gran oportunidad, digamos, de recuperar espacios inmuebles también que tienen características sumamente interesantes y que están emplazados en esta zona, en este cuadrante. Entonces, sí, por favor, la siguiente.
Y bueno, pues incluso es también las mismas poligonales que unos años más tarde, después de la declaratoria como zona de monumentos, se inscribieron también en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es el mismo, son los mismos polígonos. En términos de la declaratoria o de la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, pues se definen como una zona núcleo y una zona de protección, o una zona buffer, que es como se conoce también en el medio, y así está definido en la inscripción. Y entonces, bueno, otra vez parecería que pues es como una zona un tanto marginal, ¿no? Y quizás, sí, en la siguiente, si quieres. Y quizá, bueno, pues en su evolución urbana, en su desarrollo, pues sí, llegó a ser una zona que pues tuvo un crecimiento ya, y una definición de una traza pues más consistente, y la construcción de edificios ya respondiendo a esa traza, pues sí, posterior en el tiempo a la parte central de la ciudad, pero que siempre ha estado ligada de una manera muy, muy intensa con este centro, ¿no? Tanto por ser un centro, un lugar de abasto, ¿no? De intercambio, de comercio, pero también de habitación, es decir, ha sido una zona que tiene unas condiciones importantes para que se haya desarrollado aquí la vivienda, ¿no? Es decir, las construcciones de uso doméstico. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esta referencia, ¿no? Con el plano que está contenido en el libro de Guillermo Tovar de Teresa, que nos vuelve a traer a la memoria lo que sucedía y lo que llegó a ser este sector de la ciudad hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se da una transformación o una serie de cambios importantes y que van definiendo su fisonomía urbana. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, bueno, pues en este plano de SEDUBI, de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, en el que se identifican diferentes categorías de valor arquitectónico, no solamente el valor histórico o incluso artístico, que estarían en el ámbito de protección tanto del INAH como del INBA o del INVAL, sino pues algunos edificios que por sus características arquitectónicas pueden tener también una relevancia y pueden tener un ámbito de protección por parte del gobierno local. Y entonces, bueno, pues aquí señalo, digamos, este cuadrante que es al que estamos haciendo una referencia directa, y podemos ver ahí cómo pues hay muy pocos predios que no tienen una categoría, digamos, o no están identificados con alguna dentro de alguna de las categorías de valor patrimonial. Son realmente pocos, ¿no? Es decir, la densidad
patrimonial ya vista en estos términos es muy alta, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ya enfocándonos un poco más a esta área a la cual nos estamos refiriendo, que nosotros indicamos hay una delimitación que no es que es un tanto arbitraria, así es, pero que sí corresponde con ese origen o ese germen, digamos, como el asentamiento prehispánico conocido como el barrio de San Juan Moyotla, y que pues a lo largo de la historia ha tenido ya una transformación importante. Entonces, en este plano lo que vemos es precisamente la ubicación de aquellos inmuebles, incluso aquellos espacios abiertos que sí tienen una identificación, una catalogación como monumentos históricos, en los términos en los términos que establece la ley federal a la que hizo mención al inicio de la charla la maestra Julieta, pero también aquellos inmuebles que tienen características tales que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene a su cargo o están, digamos, en su ámbito de competencia por ser inmuebles de valor artístico. Y entonces, bueno, pues otra vez vemos cómo pues es un número importante, ¿no?, de inmuebles. Los monumentos históricos están ahí identificados con un color amarillo, y los inmuebles de valor artístico con este punto en color morado, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues otra vez un poco tal como la imagen lo refiere, un poco a vuelo de pájaro, vemos qué sucede, digamos, qué ha sucedido en el siglo XX con este espacio, con este territorio así identificado. Ahí en esta foto aérea de 1935 señalamos con este color el jardín Carlos Pacheco, y ahí vemos cómo pues ya en ese momento hay ya está muy bien configurada la estructura urbana. Vemos cómo hacia el interior, digamos, hacia la parte hacia el oriente, pues se mantienen características muy uniformes, todavía muy armónicas en cuanto a las construcciones, es decir, en cuanto a las alturas, en cuanto a respetar los paramentos. Se puede advertir un poco por el tipo de construcciones que predomina la vivienda o la habitación y el comercio, quizá en las plantas bajas, pero que es una zona densamente habitada, o al menos muy bien aprovechados los espacios construidos. Vemos incluso cómo, voy a señalar aquí con el puntero, bueno, pues está por supuesto aquí el edificio donde nos encontramos actualmente, la sede de la Academia Mexicana de la Historia, y junto está también ya el edificio que ahora
es la sede del Instituto, la Casa de la Cultura de Tamaulipas, en un nivel, solamente en un nivel, ¿no? Que comentábamos hace rato con Óscar, hay también una referencia de que es un edificio que se trasladó también a esta ubicación, un edificio que según algunas fuentes estuvo en el cruce de las calles actuales de Venustiano Carranza y 20 de noviembre, es decir, que habría sido un edificio y seguramente un edificio de habitación también señorial, quizá poco por las características de la portada, que se habría desmontado cuando se hizo la ampliación de la avenida 20 de noviembre. Entonces, pues bueno, ahí comparten, digamos, esta historia un tanto singular, ¿no? Este hecho que no es muy común, de un edificio que se desmonta, que se traslada, ¿no? Que no es además un proceso tan fácil y tan inmediato. Muchas veces pasan algunos años para que se vuelva a levantar, que se vuelvan a poner como parte de una edificación estas piezas que vuelven a adquirir un carácter arquitectónico, ¿no? Pero que, repito, no es algo que sea muy común, pero que tampoco es algo que haya quedado ya en el pasado, es decir, es todavía una práctica que en algunas situaciones un tanto extremas o quizá incluso por decisiones políticas, sucede o sigue sucediendo no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en general en distintos ámbitos. Entonces, bueno, pues sí, la siguiente, por favor. Y aquí queremos mostrar también un poco algunos ejemplos de cómo se hace este trabajo de identificación, de catalogación de una manera sistematizada de los inmuebles de valor histórico y cómo en cada una de estas fichas, que es el producto y es la salida también pública de la información, pues se hace un trabajo de investigación de los propios edificios, de sus antecedentes, de sus referencias bibliográficas. En este caso, por ejemplo, es la ficha justamente del jardín, ¿no? Del jardín Carlos Pacheco. Y aquí también, bueno, pues un poco ahí un paréntesis, es que en la propia ficha de catalogación se menciona el jardín como el Jardín San Pablo, y es por eso también que nosotros le dimos o lo incluimos, digamos, en el título de esta plática, pero de lo cual no hemos encontrado ninguna otra referencia. O sea, realmente es algo que habría que indagar un poco más, si en algún momento se le dio o se le conoció también con este nombre, o fue algún intento también de denominarlo de esta manera, pero en realidad lo correcto y lo que sí está pues de una manera oficial y así es como hay que referirnos a este espacio como el Jardín Carlos Pacheco. Entonces, bueno, pues ahí vemos una imagen otra vez que es de los años 20 del siglo XX o de esa segunda década, en la cual pues podemos ver cómo el límite
oriente del jardín, pues estaba ya contenido por esta construcción que actualmente está en esta manzana, ¿no? y que mantiene todavía sus características arquitectónicas, ahí un poco alteradas por los usos, pero que nos puede dar también la idea del ambiente que tenía este espacio en aquella época. La siguiente, por favor. Precisamente es la ficha de catálogo de este edificio, ¿no? Como pues también otra vez como un caso pues un tanto singular, porque como bien sabemos ya no es un edificio, es un edificio construido en los años 50, pero que tiene pues esta particularidad, ¿no? de haber sido pues literalmente concebido como producto del traslado y de esta decisión de levantar, de reedificar esta fachada de una construcción virreinal, y entonces eso le da una condición también de valor histórico, ¿no? al edificio, más allá de su origen o del origen de esta fachada, ¿no? Y entonces, bueno, tiene también su ficha de identificación, su reconocimiento como un monumento histórico, con un monumento histórico emplazado ahora en este lugar, ¿no? Y digamos, abriendo un poco el panorama a las proximidades de este espacio, de esta plaza, pues nos encontramos edificios interesantes, ¿no? Que es la sede actual del archivo del archivo del agua, del archivo histórico del agua, que pertenece a la Conagua. Es un edificio construido en la primera década del siglo XX por el arquitecto Carlos Herrera, un arquitecto importante de ese periodo, que tiene pues sí algunas digamos como algunos rasgos de la arquitectura barroca, ¿no? Pero ya con un esquema, lo que conocemos como el partido arquitectónico, es decir, la forma en la que se organizan los espacios en una planta, ya de una manera más funcionalista, pero que, bueno, lamentablemente se encuentra en unas condiciones de falta de mantenimiento, que tiene una adición ahí no muy respetuosa, ¿no? con el propio edificio. El propio archivo o la propia Comisión Nacional del Agua ha presentado en algún momento algún proyecto de restauración, incluso de readecuación de los espacios, pero que no se ha podido lograr. Y bueno, pues es un ejemplo, ¿no? de esta arquitectura que tiene su importancia en sí misma, y que además pues tiene una ubicación muy importante, y que debería tener una situación mejor, digamos, ¿no? Entonces, sí, la siguiente, por favor. Está como, pues también como ejemplo de
esta arquitectura y de cómo se dan estas renovaciones del uso de los espacios, ¿no? El templo de Nuestra Señora de Guadalupe, o el Buen Tono, ¿no? Como también se conoce, que pues ocupa el lugar que hasta la segunda mitad del siglo XIX tuvo el templo de San Juan de la Penitencia, y que y cómo esta sustitución por diversas razones históricas, pues de pronto también da lugar a edificios que pueden tener también alguna relevancia, ¿no? Por supuesto habrá aquí se pueden abrir diferentes opiniones al respecto, pero en algunos casos esas transformaciones urbanas pues dan lugar también a planteamientos interesantes en términos no solo estilísticos, sino incluso constructivos, estructurales. Este edificio es una estructura de acero, ¿no? De acero de acero revestido con cantera, que ha tenido un muy buen comportamiento estructural a lo largo del tiempo, es decir, que es una estructura bastante eficiente. Es obra del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, y bueno, y en ese sentido también hay toda una veta interesante ahora que hemos tenido nuevamente una situación complicada con los sismos, ¿no? Con los sismos pues recurrentes, ¿no? en esta ciudad, pero que pues desde el septiembre del 2017 pues lo tenemos nuevamente como pues como un programa que demanda, digamos, mucho esfuerzo y muchos recursos. Tenemos también mucho que aprender de estas estructuras que se levantaron en ese periodo, ¿no? Tanto a finales del siglo XIX como principios del siglo XX, porque había ahí ya todo un aprendizaje de la respuesta de estos edificios que son pues de una escala importante, que son masivos, en un suelo con las características que tiene el centro de la ciudad, ¿no? Y con esta actividad sísmica tan intensa. Sí, la siguiente. Y bueno, pues ahí esta imagen, que es prácticamente la misma toma que veíamos en una imagen anterior, y vemos cómo pues ahí está borde del jardín pues se ha transformado, ya no tiene tanto la fisonomía de un jardín, de un lugar, digamos, para el disfrute. Es más pues un espacio más urbano, un poco más de paso tal vez, y yo creo que sobre ello habría también que reflexionar y buscar pues se pudiera recuperar ese ambiente, sobre todo, ¿no? Es decir, esa calidad paisajística que llegó a tener en algún momento el jardín. Y bueno, y vemos cómo ya las construcciones que están cerrando el espacio por el lado oriente pues se han transformado también, ¿no? Es decir, ya no está esta construcción que ocupaba la manzana en ese costado, y vemos cómo pues también los usos de los espacios
han cambiado, ¿no? Ya hay mucho menos espacio de habitación, hay más lugares de comercio, y eso tiene una repercusión importante en la fisonomía urbana, pero también en la calidad ambiental del espacio. Y bueno, pues tenemos también aquí muy cerca de este, bueno, donde nos encontramos, este conjunto, ¿no? El conjunto Carlos Pacheco, que es de una excelente arquitectura, ¿no? De que pues afortunadamente se mantiene en muy buenas condiciones. La verdad es que se antoja mucho poder conocer por el interior este conjunto. Yo no tengo la oportunidad de conocerlo, pero creo que es también digno de destacar, ¿no? Como estos edificios, pues de una arquitectura pues bien cuidadosa, digamos, respetuosa también con su entorno, es decir, esta arquitectura que, como decimos también en muchos casos, hace ciudad, es decir, no solamente se ocupa del interior, sino de cómo relacionarse con sus vecinos, de cómo ser, tener gestos también de nobles y digamos, cómo tener, incluso cómo poder invitar a asomarse un poco al interior, y cómo compartir esta vida pública y cómo transitar hacia lo privado, pues de una manera muy sutil, ¿no? Muy elegante. Entonces, bueno, pues es también uno de los edificios notables, ¿no? de este entorno. Y bueno, y después ya también un poco de manera pues de ejemplos muy generales, pues tenemos estos edificios en la calle de Márquez Sterling que sí mantienen todavía el uso habitacional, algunos de ellos no con las mejores condiciones de mantenimiento, y creo que hacia allá es a donde tendrían que ir también las políticas urbanas, ¿no? Tanto el gobierno de la ciudad como también hablando como pues representante de un área normativa del instituto, el cómo fomentar el que se puedan recuperar estos edificios y que puedan sobre todo mantener el uso habitacional. En esta calle, desde el año pasado y actualmente estamos revisando algunos proyectos que tiene el Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad, que van precisamente en ese sentido, ¿no? De cómo no solamente mantener a los habitantes que ya se encuentran ahí, sino cómo pues incentivar la recuperación de espacios y que la población pueda regresar, porque sí muchos de ellos están prácticamente deshabitados, puedan regresar a hacer uso de estos espacios, de estos apartamentos, ¿no? Podemos encontrar también en las proximidades pues edificios tan notables, digamos notables por su por el planteamiento teórico que hay detrás de ellos, como esta escuela de Juan O'Gorman, ¿no? Que fue también una de las primeras de los primeros edificios para este uso, digamos, concebidos ya como edificios educativos. En
dentro de este movimiento del funcionalismo, del racionalismo, como también se refieren algunos autores, y que básicamente es desnudar completamente los edificios de todo ornamento, es decir, llegar a una máxima racionalidad en cuanto a las secciones de su estructura, en cuanto al el uso y aprovechamiento de la luz natural, ¿no? Entonces son estas aulas con cubiertas en forma de dientes de sierra, ¿no? Orientados hacia el norte, que permiten precisamente tener una buena iluminación natural, iluminación y ventilación natural, y que hacen que su mantenimiento sea de muy bajo costo. Entonces, bueno, pues está ahí este edificio en la calle de Tres Guerras, ¿no? Del lado poniente de la Ciudadela, un poco perdido, digamos, un poco perdido en el paisaje urbano, porque desde el exterior pues uno no advierte, ¿no? este conjunto, pero ahí está, casi íntegro. Se ha tenido algunas modificaciones, o más que modificaciones, algunos cambios de acabados quizá, pero la esencia se conserva, lo cual pues creo yo que le da la razón a estos planteamientos y a esta pues a esta contundencia, digamos, con la que Juan O'Gorman abordó el tema de la construcción de escuelas, ¿no? El que permanezca ahí, pues reitera, digamos, lo eficaz que es este tipo de construcciones, ¿no? Más allá de los gustos que uno pueda tener hacia este tipo de arquitectura, ¿no? Que es casi como una estructura desnuda, ¿no? La siguiente, y aquí, bueno, quizá damos un poco estamos dando un salto hacia atrás en el tiempo, pero es como para tomar un poco de vuelo, digamos, y hablar de el Paseo de Bucareli, o el Paseo Nuevo, ¿no? Que se constituye como un borde, digamos, de este cuadrante. Otra vez en este proceso evolutivo de la ciudad, se plantea, si no mal recuerdo, a finales del 18, ¿no? Como un gran bulevar, ¿no? Pues sí, otra vez muy moderno, digamos, con una visión muy moderna para la época. Ahí aparece ya en la litografía de Casimiro Castro, y así es justo como se concibió. Y bueno, pues ahí podemos ver también un poco en este fragmento pues lo que en ese momento eran pues estos terrenos aledaños a la Ciudadela, ¿no? Pues terrenos que estaban pues prácticamente desocupados de construcciones, ¿no? Que seguramente eran quizá terrenos de cultivo todavía en aquel momento, y como el desarrollo urbano pues se mantenía todavía hasta el límite de la actual calle, de la actual avenida Valderas, ¿no? Pero que nuevo paseo pues jala, digamos, ese desarrollo de la ciudad hacia el lado poniente. Y entonces, bueno, pues ahí primero está esta imagen de cómo se encontraba este paseo
si no me equivoco, la imagen es del siglo... Sí, exacto, de finales del 19, en la que estaba aquello pues todavía, pues sí, como este gran bulevar en un espacio abierto, pero que al paso del tiempo se fue desarrollando pues sí, las construcciones. Se menciona incluso que hubo por ahí algún tipo de proceso no muy legal, digamos, en cómo se lotificaron y cómo se vendieron los predios que bordeaban este paseo, y quisieron que se hiciera más angosto de lo que de cómo se concibió en su origen, y que se fue ocupando por estas casonas señoriales ya en la época del Porfiriato, ¿no? Y cómo sí, si quieres ya en la siguiente, bueno, y también, además de que pues también ha sido un lugar que pues ha sido escenario de acontecimientos históricos importantes, digamos, que han también significado pues cambios o transformaciones en el régimen político de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esto que sucedió, que se conoce, digamos, a esos días como la decena trágica, pero pues incluso en 1968 también en esas inmediaciones se dan estos primeros enfrentamientos entre grupos estudiantiles que después derivarían pues en todo este proceso de confrontación con el sistema de gobierno de ese momento. Entonces, digamos, volvemos a reconocer ahí pues una trascendencia histórica en este espacio que, repito, pues no es tan marginal, ¿no? como podría suponerse por una clasificación o por una serie de categorías que finalmente pues son construcciones, ¿no? Pero que los propios acontecimientos pueden trascender, digamos, estos límites, ¿no? Y pues, por ejemplo, el caso del edificio Gaona, ¿no? Justamente en una de las glorietas, un edificio también muy significativo por esa mezcla de estilos formales en sus fachadas, pero que hacia el interior tienen una organización de espacios muy vanguardista y muy funcional también para la época. Y entonces vemos cómo territorio que tiene unas condiciones diferentes a el centro de la ciudad, pues ha sido también de alguna manera pues un laboratorio para la práctica arquitectónica. Es decir, se han dado en esta zona pues algunos ejemplos de arquitectura, unos planteamientos muy vanguardistas y en algunos casos pues muy pues muy a contracorriente, y que eso pensamos que es también pues una cualidad, ¿no? de esta zona o de este sector, ¿no? Y sobre lo cual pues pensamos que se podría abundar mucho más, y que pues podría dar también como para profundizar
en su estudio, pero sobre todo en cómo fomentar, digamos, la recuperación de estos edificios y de estos espacios. Sí, porque además tiene o está dotada de una serie de servicios y de una infraestructura y de un equipamiento urbano muy notable, ¿no? Muy privilegiado realmente, como es el caso del edificio de la Ciudadela, con el uso actual como esta ciudad de los libros, como se nombró a este proyecto, y que más allá de a través de las intenciones incluso políticas que pueda haber detrás de ello, la verdad es que es un lugar de una actividad cultural importante, y que pues en función de ello podrían también detonarse la recuperación de otros espacios, ¿no? Y un poco para mencionar como hacia dónde está yendo el desarrollo inmobiliario, pero también la presión que ejercen pues grupos de inversionistas en esta zona, reconociendo su potencial y reconociendo todos estos valores materiales, inmateriales y de dotación de servicios urbanos, pues están proyectos como esto. El del lado izquierda es justo un edificio de departamentos que ya actualmente se está terminando de construir en esta glorieta en contraesquina con el edificio Gaona, y que bueno, más allá de la valoración de esta arquitectura, que pues puede tener algún que tiene, pues hablando como arquitecto, un mérito, porque pues reconoce su emplazamiento, reconoce el entorno, pero que pues está dirigida a un mercado muy particular, es decir, no es una vivienda para nada accesible, ¿no? Y yo creo que no se tendría que dejar completamente en manos de el desarrollo inmobiliario, de los desarrolladores inmobiliarios, la evolución o la recuperación de espacios y de inmuebles en esta zona. Y el ejemplo del lado derecho, que es un poco ya fuera, digamos, de este sector, pero pues no tan alejado, que es el cruce de la avenida Izazaga con el eje central, ¿no? Y que es otra vez un proyecto que está pues ya prácticamente aprobado, que está en proceso de construcción, y que pues también va a plantear una serie de usos comerciales, habitacionales, de oficinas, y que, repito, seguramente va a detonar algunas otras intervenciones de esta magnitud en la zona. Y entonces yo creo que también hay que poner los ojos en ello, y tratar también de alguna manera de incidir en que pues este aprovechamiento de los predios tenga una condición también mucho más accesible para diferentes niveles económicos, ¿no? Porque se vuelven de alguna manera un poco unos guetos, ¿no? Unos
unos lugares que expulsan también a la población tradicional, digamos, o las comunidades que han habitado estos espacios durante décadas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el caso del mercado de San Juan, que también fue objeto de una intervención hace pocos años, y que pues lo mencionamos también como un ejemplo de un lugar que sí tiene un valor, pero que no es tanto el valor arquitectónico, no es incluso el valor material, digamos, sino pues estos valores que tienen que ver más con lo que sucede ahí, ¿no? Es decir, con la pues sí, con esta tradición, por supuesto, de comercial y de el tipo de productos que se pueden encontrar en este mercado, y que hacen pues también un lugar muy atractivo para un cierto sector de la población, y que pues ha sido objeto también de un trabajo de no de readecuación, sí de regeneración, digamos, de sus instalaciones, y de una nueva fachada también, pues ya con unas características muy contemporáneas en cuanto al uso de los materiales, pero que no tienen una repercusión mayor, digamos, en su entorno como lo pudieran tener, digamos, ¿no? Se vuelven intervenciones muy puntuales, muy contenidas, pero que a veces se olvidan un poco de lo que sucede en su entorno, y pensamos que eso también habría que reflexionar sobre ello, ¿no? Es decir, que sí tendría que haber de alguna manera, pues sí, una serie de programas un poco más amplios en ese sentido, ¿no? De que no solo se queden en esas intervenciones muy puntuales, ¿no? Pero bueno, entonces yo aquí termino esta participación. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si quieres apuntar algo más. No, simplemente, pues más bien si hubiera algunos comentarios, sabemos que a lo mejor fue… Muchas gracias. No, más bien eso, si hubiera algunos comentarios, gracias, con mucho gusto, pues trataríamos de comentar más, no de dar respuestas, ¿no? Muchas gracias por su presentación, y animamos aquí a la gente en la academia, si tiene alguna duda, por favor levante la mano para hacerles llegar el micrófono. Igual invitamos a nuestro foro ahí en Facebook, que nos sigue en línea, a plantear sus dudas. Aquí, ¿alguien quiere participar? Muchas gracias a los maestros Julieta y Antonio, que nos han presentado, la verdad, temas muy inclusive novedosos para todo el público en general, porque son proyectos muchas veces que se quedan dentro del contexto de la tramitología y del manejo interno del INAH. Entonces, pues muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Uno, el edificio que está aquí colindando al poniente, la Casa de Cultura de Tamaulipas, ese edificio que fue trasladado, que dijeron que estaba sobre Capuchinas o Venustiano Carranza, pero se movió con la apertura de 20 de noviembre, o sea, estaba más allá del Palacio de los Condes enfrente.
San Bartolomé. De San Bartolomé de Jala, estaba en la acera de enfrente, me imagino, o estaba del... No, hasta 20 de noviembre, pero, esa misma, pero al lado de San Bernardo. Al lado de San Bernardo. Pero, bueno, pues ya me lo respondieron. Pero ese traslado, ¿saben ustedes si fue total, el edificio total? Porque por ahí leí una nota que decía que la fachada de la planta baja era original y que la de la planta alta la aumentaron o algo, no sé. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, presentaron un proyecto muy interesante aquí de Bucareli, que está enfrente a la glorieta de esta del reloj, que creo que es chino, no me acuerdo de, que hace contraesquina con Gobernación, ¿no? Ese proyecto de quién es, está muy interesante. Aquí en los dos, ¿verdad? Para que se escuche bien. Sí, gracias, Francisco. No tenemos, yo no tengo más referencias del edificio colindante de la actual Casa de Cultura de Tamaulipas, más que la que está en la propia ficha de catálogo de la coordinación, que menciona esto, que fue un edificio que tuvo esa ubicación, es decir, parecería que estaba, digamos, interpretando esta descripción en donde está actualmente el edificio del Palacio de Hierro, ¿no? en esa esquina. En esa esquina que obviamente era más, la avenida evidentemente era más angosta y entonces pudo haber estado más hacia el poniente, sobre ese paramento. Y lo que se menciona ahí es que sí, que el edificio se desmontó y se recuperó casi en su totalidad y se trasladó. Pero ahí hace rato que comentábamos también con Óscar que también hay alguna referencia de que su reedificación no fue tan inmediata, es decir, que pudo haber estado un tiempo guardada, ¿no? en alguna bodega, y sabemos lo que suele suceder cuando pasa tiempo con estos elementos que se desmontan de algún edificio, es que bueno, uno se puede ir perdiendo, ¿no? Hay siempre alguien aprovecha ese material, hay alguna suerte de rapiña, o simplemente el descuido, quizás si no está en las condiciones adecuadas, pues esos materiales, esos sillares o esa piedra, pues se va deteriorando, y entonces es posible que cuando se haya reedificado, pues ya no estuviera completo, ¿no? Lo que se logró recuperar. Y entonces pues se aprovechó lo más posible. Yo no he visitado el edificio, he visto algunas fotografías que están publicadas, y yo lo que veo es que es que tiene características muy semejantes a la de este edificio donde estamos, es decir, que es una estructura contemporánea, una estructura de concreto, porque incluso la escalera, que tiene un mural bastante reciente, pues es una escalera de concreto, y yo creo que aprovecharon lo más que pudieron para formar un patio para la fachada que da hacia el sur, a Pujibet, pero evidentemente esta fachada, la que corresponde con el paramento de este edificio, el material es reciente, es decir, es dontle bastante nuevo, además exactamente puesto de una manera que más como lo conocemos ahora como fachaleta. El término a mí no me gusta nada, pero digamos como un recubrimiento de una estructura diferente, y entonces yo creo que ahí
pues sí, también valdría la pena indagar un poco más y también nosotros lo revisaremos en los archivos de la coordinación, pero yo creo que es eso, yo creo que es básicamente una estructura también contemporánea a la cual se le montó un poco lo que se pudo recuperar de aquel edificio. Y de este proyecto de la calle de Emilio Donde, ese proyecto es a nosotros, ahí en la oficina de la coordinación, nos lo presentó esta oficina de promotora de proyectos de inversión que se llama Reurbano, que sobre todo lo que hacen es sí recuperar edificios ya construidos, es decir, para restaurarlos, para darles un mayor aprovechamiento en términos de espacios, es decir, respetando las normas o las normas del lugar, ya sea del ámbito del INA o del INBA o de ambos, buscar alguna mayor densificación de la construcción, pero en este caso en particular este predio estaba prácticamente vacío, ¿no? Recordaremos que esta como que esta esquina estaba pues sí baldía. Ahí, si no me equivoco, ahí hubo un edificio que se dañó en el sismo del 85, que evidentemente ahí había una construcción anterior, digamos, la conformación de esa glorieta hasta hasta la mitad del siglo XX estaba ya dada. Enfrente está el Gaona, que también esta misma oficina de Reurbano ha hecho algunos intentos de proyecto. El proyecto arquitectónico de este edificio es de una oficina de un arquitecto de apellido Cadaval y una arquitecta de apellido Solá Morales, que es hija de este arquitecto catalán, reconocido por su obra, pero también por su obra construida, pero también por por los libros que ha escrito Solá Morales. Entonces es de esta oficina de estos dos arquitectos, una catalana y un mexicano. Y es un proyecto que a mí me parece que es interesante. Autorizado, sí. De hecho, ya están prácticamente terminándolo ya de construir. A mí me gustaría primero felicitarlos por esta estupenda conferencia, sobre todo porque logran ubicar este sitio que nos interesa a todos para el proyecto y ponernos en contexto urbanístico, tanto desde el punto de vista de políticas públicas y patrimoniales, que es lo que tuvo a su cargo de la maestra Julieta, como la situación ya arquitectónica de un conjunto de edificios del barrio, del antiguo barrio de San Juan, a lo largo del tiempo, de acuerdo con los croquis o los planos que son excelentes y esos colores que me parecen muy elocuentes del famoso perímetro B, ¿verdad? Sin que esto signifique necesariamente una discriminación de esta zona. Más bien, todo lo que Antonio nos ha contado, que complementa lo de Julieta, como que nos debe de llenar de entusiasmo, porque el ciclo completo se va a publicar y tiene que salir el libro ya a finales de año, tiene que estar
impreso y en circulación, para que podamos con ese libro, fruto de este ciclo y de un seminario que hemos tenido todo el grupo desde hace 3 meses, ¿verdad? Aspirar a documentar de manera pues muy fehaciente, ¿verdad?, el interés histórico, patrimonial, cultural, etcétera, de la zona, para poder aspirar a que se nos apoye financieramente para poder restaurar esta fachada, que ya urge, ¿verdad? De manera que muchísimas gracias, muchas felicidades, y vamos a ver si hay preguntas de nuestro público. Gracias. Sí, tenemos algunas ya aquí en Facebook. Jonali nos dice: ¿cómo se llama el estudio que Díaz Berro realizó para la clasificación de las ciudades históricas? Sí, se llama Estudio de las calles que forman las manzanas comprendidas entre República de Uruguay y Regina, desde San Juan de Letrán hasta Anillo de Circunvalación, conocido como Zona Monumental, centro de la Ciudad de México. Bueno, lo pueden consultar ahí en el archivo histórico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Aquí un pequeño anuncio, digamos, o promoción. El archivo está abierto de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hay que hacer una cita al correo electrónico archivo.cnmh@ina, con h al final, .gov.mx. Muchas gracias. Mercy Vita pregunta: ¿qué institución tendría de primera mano la responsabilidad de rescatar el edificio Gaona? Tengo entendido que desalojaron a sus habitantes. Sí, pues más que alguna institución, al ser un edificio particular, al ser un edificio privado, la responsabilidad o las facultades de las instituciones pues son normativas. Ahí lo que sucede, o al menos ese es el conocimiento que yo en lo particular tengo por algunos proyectos que hemos revisado, es que hay una situación legal muy complicada del edificio. Es decir, que los herederos de quien fue el propietario original, que es aquel torero muy famoso Rodolfo Gaona, parece, repito, es la información que tengo, es que no dejó en su testamento bien establecido, y bueno, establecido de una manera legal, pues quiénes eran los herederos. Entonces se han hecho cargo del edificio, pues sí, los descendientes, pero el edificio ha sido ocupado por diferentes familias, ¿no? Que pues alegan también derechos sobre los departamentos, sin tener la documentación legal que lo respalde. Entonces, esa situación irregular es la que ha impedido que diferentes inversionistas pues puedan concretar, digamos, proyectos de recuperación, es decir, que puedan adquirir el inmueble de una manera legal, y que entonces puedan llevar a cabo también hay un proyecto de restauración y de recuperación de los espacios. Y la verdad es que es muy lamentable, porque es un muy buen edificio
y que sí está ya en muy malas condiciones. Yo lo llegué a visitar hace 5 o 6 años y ya estaba en el interior bastante mal, porque además es una estructura mixta, es una estructura de acero con tabique, con entrepisos de madera. Entonces, al tener ya falta de mantenimiento, filtraciones de humedad, pues la madera está pues ya descomponiéndose, hay por ahí algunos problemas estructurales. Entonces sí es una situación muy difícil la de este edificio, pero repito, más allá de la parte técnica, entiendo la parte legal, digamos, ese vacío legal que hay sobre la propiedad y sobre los sucesores del propietario original, que es la que ha impedido su restauración. Y bueno, y además es un edificio que por su temporalidad constructiva, estoy escuchando una repetición del sonido, pero que por su temporalidad constructiva está en el ámbito del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero por estar dentro del perímetro de la zona de monumentos está también en el ámbito del Instituto Nacional de Antropología. Entonces hay una convergencia de ambos institutos. Pero repito, la verdad es que la parte técnica y normativa, pues yo podría decir que es la menos compleja para poder tener una restauración de este edificio. Y una más, ¿es el INAH o el INVAL la institución que rescata edificios de más de 100 años de antigüedad? ¿Cuál de estas dos? ¿Quieres comentarla? Bueno, sí, perdón, no es que nos burlemos, o sea, es un poco, ninguna de las dos rescata. Ambas instituciones son normativas, tienen competencia, porque la ley marca un determinado periodo de su ámbito de competencia. Entonces, 1900, decía, hace 100 años, pues es el INVAL quien tiene la competencia, aunque, por ejemplo, este caso del edificio Gaona, si está dentro de una zona de monumentos históricos declarada, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia también tiene competencia, y también depende mucho del propio inmueble, ¿no? Las características. Sí hay una temporalidad para el INAH, siglo X, o sea, llegada de europeos a 1900 inclusive, y para el INVAL, pues 1900 en adelante. Pero sí también es importante hacer notar que aunque esto es una legislación y tiene que cumplirse de tal manera, se establecen mesas de trabajo donde ambas instituciones pueden pues aportar opinión si tienen competencia. No sé si… Sí, exacto. Y bueno, y en algunos casos de inmuebles que forman parte del patrimonio de alguna de estas instituciones, sí hay una responsabilidad directa, digamos, de su mantenimiento, de su conservación. Hay también muchos ejemplos. Ambas instituciones pues tienen dentro de su patrimonio inmobiliario edificios que incluso son monumentos históricos, ¿no? O que son edificios de valor artístico, y que en ese caso sí las instituciones debemos gestionar partidas presupuestales para su conservación, pero solamente en esos casos, ¿no? Cuando forman parte del patrimonio de las instituciones. Ya más allá de ello es una responsabilidad más bien normativa, ¿no? la que tenemos.
Muchas gracias. Y bien, tendremos una participación del doctor Andrés Lira, coordinador de este ciclo junto con el doctor Macín. Él nos está acompañando vía electrónica. Por favor, doctor Lira. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Julieta García y Antonio Mondragón por esta magnífica, interesantísima exposición que viene muy bien en este ciclo, porque de lo que se trata es de ubicarnos y ubicar a los interesados históricamente y vitalmente en los ámbitos urbanos. Una ciudad es un ser vivo en movimiento y lo que hemos visto aquí es precisamente eso de una manera palpable. Eh, yo he estado trabajando sobre el barrio de Atlampa, desde esta unidad, tratando de ver el entorno. Me doy cuenta de situaciones interesantísimas, como esta área de la ciudad es donde se rompe la vieja mancha urbana de la Ciudad de México ya en el siglo XIX, barrio de Nuevo México, colonia francesa, cómo hay un interés de personajes de nota, veía yo, se me olvidó decirlo en la conferencia, por ejemplo, personas como doña Dolores Tosta de Santana, nada menos y nada más, que después de la desamortización de bienes, pues aprovecha para adquirir predios de bastante buena extensión en esta área precisamente. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues es el atractivo de una zona que es muy dinámica, eso lo vimos en la segunda exposición, la del doctor Barbosa, Mario Barbosa, y vamos a seguir viendo cosas sorprendentes en todas y cada una de las áreas de la ciudad, sea cual sea el ámbito administrativo de competencia que se marque en los sistemas de recuperación, conservación histórica, catalogación. Yo creo que toda la ciudad es muy catalogable. Incluso una obra como la de José María Marroquí, advertía yo en algún momento cuando hice algún estudio, cómo su historia de la Ciudad de México, la Ciudad de México, esta obra interesantísima de José María Marroquí, fue vista por inversionistas, por personajes que estaban en el ayuntamiento de la Ciudad de México. Uno dice, ay, este señor qué esforzado, qué espíritu cívico tenía desde el momento en que estaba en el ayuntamiento. Pues estaba también viendo qué terrenos le convenían a sus compañías hizo varias propuestas que no se realizaron en ese momento, pero después se realizarían con intereses del dinamismo inversionista, con el dinamismo económico y con el fatal e incontenible dinamismo de la transformación urbana. Así que todo nos sirve para ubicarnos mejor. El hecho de que una fachada o dos piezas importantes del centro, el corazón del centro histórico haya venido esta Plaza Carlos Pacheco, el mismo nombre de la Plaza Carlos Pacheco, es indicativa de la vitalidad urbana y de la vitalidad cultural de la que debemos ser conscientes para los propósitos que tiene este ciclo. Y esto, pues, por lo que hace a esta magnífica participación que va a complementar, que va a completar, va a estructurar de alguna manera nuestro ciclo eminentemente histórico. Quisiera yo terminar recordando al doctor Enrique Flores Cano, que falleció el día de hoy, hace poco nos acaban de notificar, dar la noticia, bueno, tenerlo presente, pero tener presente que estamos aquí inmersos en un proceso histórico en el que vamos, venimos y nos renovamos. Y pues, como decía el doctor Macín, tenemos que tener nuestros trabajos, nuestros granos de arena listos en el momento oportuno para hacer resaltar más esta área y el sentido que tiene este ciclo en el conjunto de nuestra conciencia histórica. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, doctor, por su intervención. Y si alguien aquí tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor. Y de no ser así, damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Y los invitamos a la próxima, el día lunes 13 de marzo. La impartirá Francisco Pérez de Salazar, aquí presente, con el tema Crónica de una fachada que nos cuenta su historia. Los esperamos 5 de la tarde. Muchas gracias.